maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Le está diciendo el apóstol Pablo. Y si usted se lee a Gálatas completo, se lo recomiendo que saque tiempo y lea esa carta de Pablo a la iglesia que estaba en Galacia, los Gálatas. Se dará cuenta que esos capítulos se concentra el apóstol Pablo en hablar precisamente de esa tendencia de llevar a la iglesia a que se judaizara, a que se circuncidaran y que guardaran la ley, que podían seguir siendo cristianos pero guardando la ley. El enemigo quería hacer eso porque él sabía que cuando se hiciera esa mezcla, la gente iba a terminar frustrada porque no se puede combinar dos dispensaciones. En cada una Dios trabajó con los hombres y en cada una puso leyes. Y como dice la palabra, el mismo Señor Jesucristo, la ley y los profetas fueron hasta Juan. A partir de ahí el evangelio es anunciado. Entonces, todo el libro de Gálatas encontrará usted que es Pablo explicándole a los hermanos de que ellos con la fe en Jesucristo son salvos y que mantengan esa libertad que Cristo le dio y que no vuelvan otra vez al yugo de esclavitud. Entonces, Pablo está maravillado. Es increíble que un hombre como el apóstol Pablo se maraville. ¿Pero por qué se maravilló? Porque él está dándose cuenta que gente que él formó, que le enseñó la palabra, que lo puso en el camino, él mismo decía, ustedes podrán tener muchos ayos, que quiere decir maestro, instructor, pero padre nada más me tienen a mí, porque yo lo engendré en Cristo Jesús. Y Pablo le está diciendo, estoy sorprendido de que ustedes, yo me ausento y cuando vuelvo, se han apartado tan pronto del que lo llamó para seguir un evangelio diferente. En el 7 dice Pablo, no que haya otro, no, porque el evangelio es uno, no es que hay otro, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Oiga esto, Pablo está diciendo, hay algunos que están turbándolo, le están llevando otra cosa y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El 8 para mí es tan importante, más si aún nosotros, dice Pablo, nosotros los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que le hemos anunciado, que sea maldito. La palabra anatema significa maldito. Pablo está diciendo, óiganme, es posible que mañana, puede pasar porque cualquiera se desvía, es posible que yo como apóstol, o Pedro, o Apolo, o Juan, o Jacobo, mañana nos aparezcamos donde ustedes, enseñándole un evangelio diferente al que yo le enseñé primero, dijo Pablo. Si vamos nosotros o va un ángel del cielo y le enseña otro diferente al que yo le enseñé, es un maldito. Y ténganlo como maldito, aunque sea a mí que me estén diciendo maldito, dice el apóstol Pablo. El 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno le predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldito. Entonces, son palabras muy fuertes, pero el apóstol Pablo sabía lo que estaba hablando. Pablo sabía el daño que produce una enseñanza torcida. Satanás no obtuvo buenos resultados cuando persiguió a la iglesia matándolo y encarcelando. Cambió la estrategia y entonces, después que la cambió, y especialmente después del siglo IV, cuando
Constantino oficializó el cristianismo en Roma y a partir de ahí surgió la Iglesia Católica. El trabajo que el diablo ha venido haciendo es el confundir, llevarle a la verdadera iglesia cantidad de dogmas y enseñanzas usando la misma palabra para producir confusión. Entonces la gente que no negaban a Cristo porque lo estaban persiguiendo y lo estaban matando, lo niegan ahora entrando en lo que se conoce como la apostasía, que no es más que negar la verdad que ayer recibiste. Y aquí quiero aclarar lo siguiente. Cuando yo hablo de apostasía y hablo de negar lo que ayer creímos, no quiere decir que usted tenga que sostener hoy cosas que le enseñaron, que usted sabe que eran mandamientos de hombres. Cosas que nosotros al convertirnos allá en los años 80, con tantas cosas que se prohibían, que no tienen nada que ver con salvación. Yo no me refiero a eso. ¿Cuántas cosas que nos prohibían en los primeros tiempos? Y que uno se ha dado cuenta que eran cosas de mandamiento de hombre. Yo no me refiero a eso, me refiero a cosas, fundamento de la palabra, enseñanza de la palabra, como dice el apóstol, que nosotros debemos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Si ustedes pueden buscar conmigo en Judas, este no es el Iscariote, Judas escribió un libro, una carta, perdón, con un solo capítulo. Pero este capítulo está lleno de verdades que hay que leerlo. Yo solamente voy a leer el versículo 3. Amados, dice Judas, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando, oiga bien, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contendar. ¿Qué quiere decir contendáis? Que debe, como dice en otra parte el apóstol Pedro, deben estar preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que tenemos. Judas está diciendo, deben exhortarle que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice el 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es muy duro Judas aquí cuando habla de estos hombres. Pero si usted se va aquí a Primera de Timoteo, espero que ustedes estén, si no lo están leyendo, por lo menos lo estén anotando. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Qué joya de capítulo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, dice, como te rogué, le está hablando el apóstol Pablo aquí a Timoteo, un discípulo de él a quien el apóstol lo está preparando para que lo sustituya. Como te rogué que te quedase en Éfeso, dice aquí, en Éfeso, cuando fui a Macedonia, oiga lo que dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Por eso le dije que las diferentes
tendencias que se han metido en la iglesia, no es nuevo, vienen de hace mucho tiempo. Ya aquí el apóstol Pablo está advirtiendo a Timoteo sobre personas que dentro de la iglesia, ahí es donde está el daño, porque si usted analiza la historia de la iglesia a través de los siglos, los 6 periodos general de la historia de la iglesia apostólica del año 30 al 100, la iglesia perseguida, año 100 al 315, la iglesia imperial, año 315 más o menos al 470 y pico, la iglesia medieval, 1000 años de edad media, la iglesia reformada, siglo XV, y la iglesia moderna, a partir de ahí, todo lo que ha pasado con los reformadores y las diferentes luchas que se libraron en el siglo XVI, la guerra de los pensamientos teológicos con Juan Calvino, Arminio y otros reformadores que luego comenzaron a tener pugnas sobre las enseñanzas. Siempre han habido lo que es grandes guerras de pensamiento en los historiadores, en los reformadores, en los hombres y mujeres de Dios. Por eso hay que mantener siempre a la iglesia orientándola para que se apegue a lo que dice la palabra del Señor. Leer libros no es malo, pero como dije al principio, concentrarse en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, aquí dice el apóstol a Timoteo, algunos que no enseñen diferente doctrina. Cuando usted, óigalo bien, usted posiblemente nuevo creyente que está en la iglesia, cuando usted está recibiendo la palabra y cualquiera, ya sea en la iglesia o fuera de otra iglesia, lo llama aparte para decirle otra cosa diferente a lo que a usted se le está enseñando, usted no debe quedarse tranquilo ni tranquila, usted debe hablar con su maestro, hablar con su pastor para que le explique, porque si se queda callado, es posible que eso que le metieron, diferente a lo que se le ha enseñado, comience a trabajar en su mente y poco a poco lo vas a ir desviando de la verdad. Yo siempre les recomiendo a los nuevos creyentes que nunca se queden con dudas. Cualquier cosa que usted no entienda, hable con su maestro. Nosotros los miércoles les recomendamos a todos los que están escuchando de nuestra iglesia, que se quiera añadir también, aunque lo transmitimos igual que hoy, mañana, le damos la doctrina a los nuevos creyentes y a los que vienen de otros lugares. En esos estudios usted tiene la libertad para preguntar si no entiende algo, y si alguien le enseñó algo diferente a lo que se le está enseñando, usted tiene la libertad para preguntar, para que quede claro. Aquí ya se estaba enseñando una doctrina diferente a lo que Pablo le enseñó, y por eso le dice Pablo a Timoteo, te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Dice el 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Estos son personas que le encanta usar terminologías raras. Cualquiera cree que son grandes eruditos, manejan 2 o 3 palabritas en hebreo, se aprenden 2 o 3 cositas, y usted lo oye hablando y usted cree que son maestros. Y oye lo que dice el apóstol Pablo, no le presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, el 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida.
El mandamiento al que se refiere Pablo es el que recibimos para que produzca en nosotros, como dice aquí, amor nacido de corazón. Yo le doy una clave para que usted reconozca a los maestros falsos. Observe cómo enseñan. Si usted notó arrogancia, altivez, orgullo, si hasta para hablar se inflan. Yo estudié con un judío, yo soy un erudito, yo hice un curso. Desde que me dice todo eso, me desarmó y ya no estoy para oírlo. Porque el mandamiento, dice aquí, el propósito del mandamiento es el amor nacido de corazón. Mientras más conocimiento alcanza de Dios, lo que te está diciendo aquí la palabra es, debe producir en ti un amor nacido de corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Dice el 6, de las cuales cosas desviándose algunos, oiga esto, desviándose algunos, se apartaron, ¿sabe a qué? A vana palabrerías. Oh, lo voy a repetir el 6. De las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Una vez me encontré con un amigo que dábamos actividades juntos y somos amigos, porque el que no compartamos ideas no quiere decir que no vamos a ser amigos. Pero cuando comencé a hablar con él, viene inflado con unos libros y comienza a hablarme tanto tiempo que yo estudié la Biblia y mira, la Biblia tiene no sé cuántos errores, ahora yo estoy leyendo la Torá, ahora yo sé, estoy aprendiendo hebreo, y yo me quedaba mirándolo y mientras él iba hablándome todas esas cosas, me convencía más del error en el que se encuentra, porque cuando tenemos la revelación, el conocimiento correcto, lejos de llenarnos de orgullo y vanidad y vanagloria y de humillar a los demás, lo que hacemos es que recibimos todo eso, como dijo el apóstol Pablo, tengo este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, aquí está diciendo el apóstol, de las cuales se desviaron algunos y se apartaron a vana palabrería. Oiga el 7, oiga, ay Dios mío, oiga el 7. Queriendo ser doctores de la ley. Oh, habla bonito. Oh, impresionando con las palabras. Pero ¿a quiénes que impresionan? Oiga, ¿a quiénes que impresionan? El apóstol Pedro dice, los indoctos. Dice, queriendo ser doctor de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Entonces, ese tipo de maestro inflado con su vanagloria, a las personas que lo escuchan, muy difícil esa persona sienta dejar la droga, sienta dejar la depresión, sienta dejar las calles después de escucharle, porque la gente es convencida cuando se le habla con humildad, la palabra sencilla, así como lo fue Cristo, el maestro de los maestros. ¿Sabe lo que dijo él? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Sea bendito el nombre del Señor. Quiero pasar también, ya en la parte final, si ustedes pueden buscar en Segunda de Tesalónica 2, Segunda de Tesalónica 2, dice aquí el apóstol Pablo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar,
ni os contubéis por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No es el tema central de hoy, pero el apóstol Pablo está tratando de llevarle a esta iglesia seguridad en lo que es un tema tan importante como la venida de Cristo. Yo creo que si hay muchos escépticos hoy que se burlan de la venida de Cristo, entre otras cosas, tiene que ver con el relajamiento, con las tantas personas como en el siglo XVIII, Guillermo Miller, 1818, cuando dijo que Cristo llegaría a la tierra en el 1843. Y después de eso han surgido tantas personas diciendo que Cristo viene y poniendo fecha. Y son tantas las personas que ven al anticristo hasta en la sopa, que hablan de la venida de Cristo de una manera inadecuada, que el apóstol le dice aquí, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, le rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, porque puede aparecer alguien y que estoy en el espíritu, y el Señor me dice que viene mañana. Mucha gente lo han hecho. Ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, porque algunas personas parece que trataron de falsificar las cartas y parece que hicieron correr cartas como que fue Pablo que la escribió. Por eso es que Pablo dice aquí, ni por carta como si fuera nuestra. Se ve que alguien la usaba en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice el 3, ahí es donde quiero llevarle. Nadie se engañe en ninguna manera. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Ahí me detengo un momentito, porque son términos que se usan tantos y a veces hasta se repiten sin saber lo que quiere decir. En una definición sencilla, la apostasía es cuando negamos lo que una vez creímos. Es que cuando la venida de Cristo se acercara, de acuerdo a Pablo, iba a ocurrir un auge, un avivamiento maligno de apostasía por toda parte, personas negando lo que ayer creyeron. Por eso lo que yo siempre le recomiendo al Hijo de Dios es que trate de investigar bien su fe. Estudie bien la palabra para que sepa lo que usted es. La seguridad de su salvación. El que está seguro de cómo ocurrirá la venida de Cristo, de cómo serán los acontecimientos escatológicos que están ahí en Daniel 7 y en Apocalipsis, Daniel 7, Daniel 11 y Apocalipsis, ahí está cómo serán las cosas en los últimos tiempos. Entonces, cuando la persona comienza a oír a todo lo que está hablando, y especialmente ahora en las redes sociales, en toda parte está mirando que Cristo vino o viene. Al anticristo lo están mirando en la sopa, en el sancocho, en el desayuno, en la cena. Alguien sale, ese es el anticristo. Todo eso porque no tienen la verdad escrita bien analizada. Hay muchas personas que ahora están diciendo el anticristo, la vacuna es el anticristo, etcétera. Nosotros, al tener la palabra de Dios, sabemos todo lo que viene. ¿Qué dice ahí? Viene primero la apostasía. Por eso nadie se sorprenda al ver muchísima gente que ayer creyó en la verdad, hoy andan abrazando la mentira. Pero
Pero eso es a cada rato que lo veo. Ahora sí es verdad que yo estoy en el verdadero evangelio. No, usted debe estar seguro en lo que está. Por eso analice la palabra, lea la palabra, pídale sabiduría a Dios para que Él lo ayude. Recuerden que para entender la palabra necesitamos pedirle al Señor que nos dé la sabiduría. Dice que a Lidia de Tiatira el apóstol oró para que Dios, dice que Dios le abrió, no que oró, no, que Pablo le habló a Lidia de Tiatira y Dios le abrió el entendimiento y ella creyó y fue una de las mujeres influyentes en la iglesia de Filipo. Entonces, cuando usted está seguro en lo que dice la palabra de Dios, ahora mismo la apostasía está en su apogeo. Por toda parte gente negando lo que creyó. Entonces, eso me está indicando a mí, como dice el apóstol Pablo, nadie se engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya ahí está hablando de lo que será el anticristo para la segunda venida de Cristo. Entonces, mis hermanos, eso que enseña la palabra, si usted lo toma en cuenta, a usted nadie lo va a desenfocar. Estoy maravillado, oigan esto, estoy